En la noche del 6 de septiembre, varias ciudades de Ucrania se estremecieron bajo una intensa ola de ataques aéreos. Las autoridades ucranianas informaron que Rusia desplegó cientos de drones UAV para atacar ciudades ucranianas durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre. El ataque ocurrió en un contexto de creciente tensión militar entre ambas partes, mientras Ucrania intensifica su contraofensiva en los frentes sur y este, obligando a Rusia a aumentar sus asaltos para debilitar la infraestructura de su adversario. Según funcionarios ucranianos, Rusia desplegó cientos de drones UAV para atacar ciudades de Ucrania. Se escucharon explosiones en todo el país, incluyendo la capital Kiev, Kharkov, Dnipro y la provincia de Zaporilla. Las autoridades de Kiev informaron por primera vez sobre la activación de sistemas antiaéreos alrededor de las 23:30, hora local. Funcionarios de Kiev indicaron que el ataque ruso dejó 3 muertos, 18 heridos y provocó incendios en varios edificios de la capital, incluyendo sedes gubernamentales. La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió que múltiples grupos de drones apuntaron a casi todas las provincias del país. El número total de UAV lanzados hacia Ucrania aún no ha sido confirmado. En Zaporilla, las fuerzas rusas atacaron un edificio industrial en la zona industrial de la ciudad, según el gobernador de Zaporilla, Iván Fedorov. Por el momento, Rusia no ha emitido comentarios sobre esta información. El 5 de septiembre, Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron múltiples objetivos en Ucrania, mientras que Ucrania informó el 6 de septiembre que había atacado una gran cantidad de equipo militar ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que las fuerzas rusas tomaron el control de 4 asentamientos en la zona de operaciones especiales durante la última semana y atacaron empresas de la industria militar y aeródromos ucranianos con armas de alta precisión. Por su parte, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania reportó el 6 de septiembre que el ejército ucraniano participó en un total de 184 enfrentamientos con las fuerzas rusas a lo largo del frente en las últimas 24 horas. Según el Estado Mayor General de Ucrania, las fuerzas ucranianas también atacaron áreas de concentración de armas y equipos militares rusos, así como estaciones de radar. En el contexto del conflicto en curso, las discusiones diplomáticas y de seguridad se están intensificando. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el 4 de septiembre que 26 países, principalmente europeos, se han comprometido oficialmente a desplegar tropas como parte de un futuro alto al fuego entre Rusia y Ucrania, aunque no directamente en el frente de batalla. El 5 de septiembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Kiev está discutiendo activamente la posibilidad de desplegar miles de tropas extranjeras con sus socios. Añadió que no se revelarán cifras específicas ya que el asunto aún está en discusión. Y también entendemos qué países están dispuestos a hacer qué. Respecto a la información que mencionaste sobre el despliegue de 10.000 soldados, una vez más, no hablaré de cifras, pero lo importante es que estamos discutiendo todo esto. Sí, definitivamente serán miles de soldados, no solo unos pocos. Y eso es un hecho, pero aún es un poco pronto para hablar al respecto. Finalmente, hemos recibido señales de Rusia de que aceptan la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Es una lástima que acepten esta realidad con tanto retraso. Desde 2013, Rusia ha ido avanzando lentamente hacia aceptar esta simple idea. Pero ahora, algunos de los grandes amigos de Rusia en Europa también necesitan escuchar esto. Y si incluso el presidente ruso Vladimir Putin no se opone, la postura de algunos países, especialmente Hungría, con respecto a los grupos de negociación, parece realmente extraña. Señor, ¿qué hay del aspecto de las garantías de seguridad que tiene con Ucrania? Bueno, lo resolveremos, los ayudaremos. Mira, queremos salvar muchas vidas, así que haremos algo al respecto. Creo que la gente espera que los ayudemos. Europa será la primera en participar, con mucha diferencia. Y quieren ser los primeros, y quieren que esto termine. Europa quiere que termine, y terminará. Terminará. De repente, todo se resolverá, ya lo verán. Hablando el mismo día, 5 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que la seguridad de Ucrania no puede resolverse sin considerar la seguridad de Rusia y advirtió que cualquier fuerza militar extranjera en Ucrania
será considerada un objetivo legítimo para las fuerzas rusas. Con respecto a los posibles contingentes militares extranjeros en Ucrania, este es uno de los motivos fundamentales detrás del intento de incorporar a Ucrania a la OTAN. Por lo tanto, si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, consideramos que serán objetivos legítimos para su destrucción. Y si se toman decisiones que conduzcan a la paz, a una paz duradera, entonces simplemente no veo ningún sentido en su presencia en el territorio de Ucrania. Punto final. Si se alcanzan tales acuerdos, que nadie dude de que Rusia los cumplirá plenamente. Hasta hace poco, el liderazgo del régimen de Kiev no hablaba de nosotros de manera amable, por decirlo suavemente, y excluía cualquier posibilidad de contacto directo. Ahora vemos que solicitan esos contactos. Al menos lo proponen. Ya he dicho muchas veces que estoy listo para esos contactos. He dicho que estoy listo. Por favor, vengan. Aseguraremos absolutamente las condiciones de trabajo y la seguridad, con una garantía del 100%. Pero cuando nos dicen, queremos reunirnos contigo, pero debes ir a tal o cual lugar, creo que son simplemente demandas excesivas dirigidas a nosotros. Repito, si alguien desea realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para esto es la capital de la Federación Rusa, la ciudad héroe de Moscú. Ucrania se ha propuesto y continúa persiguiendo el objetivo de unirse a la EU. Permítanme repetir. Esta es una elección legítima de Ucrania sobre cómo configurar sus relaciones internacionales, cómo salvaguardar sus intereses económicos y con quién formar alianzas. Siguen aferrándose a la perspectiva de que Ucrania se una a la OTAN. Esto es algo completamente inaceptable para nosotros. Aunque cada nación tiene el derecho de elegir cómo garantizar su propia seguridad, tales asuntos no pueden resolverse sin tener en cuenta la seguridad de Rusia. Esto se rige por un principio fundamental establecido en los documentos europeos. La seguridad de un país no puede construirse a expensas de la de otro. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania informaron recientemente que el ejército ruso se está preparando para una base decisivo en la región de Pokrovsk. Para lograr este objetivo, Ucrania indica que Rusia está movilizando fuerzas y equipos hacia la ciudad de Pokrovsk. Sin embargo, el séptimo cuerpo de las fuerzas de asalto aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las fuerzas de defensa de Ucrania tienen la situación bajo control y mantienen sus posiciones en la dirección de Pokrovsk. Las fuerzas rusas han redeplegado recientemente unidades de infantería naval con experiencia hacia la región de Pokrovsk y han ajustado sus tácticas. Las fuerzas rusas están intentando infiltrarse más profundamente en la ciudad de Pokrovsk, en pequeños grupos o incluso individualmente, tratando de evitar enfrentamientos directos con el ejército ucraniano. Mientras tanto, en los flancos de la ciudad, las fuerzas ucranianas informaron que el ejército ruso ha intensificado las operaciones ofensivas con vehículos blindados y otros medios. De esta manera, las fuerzas rusas intentan cortar las líneas logísticas de las fuerzas ucranianas y rodear la región de Pokrovsk. Según el ejército ucraniano, la cantidad de ataques aéreos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha disminuido, pero Rusia sigue atacando activamente objetivos en la retaguardia. A finales de agosto, casi todos los edificios residenciales en Pokrovsk habían sido destruidos o dañados. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, declaró en julio que el ejército ucraniano está defendiendo firmemente Pokrovsk de los continuos ataques de la infantería rusa. En junio, el general Syrskyi describió este lugar como el punto más candente de toda la línea del frente de una extensión de 1.200 kilómetros. La importancia estratégica de Pokrovsk radica principalmente en su ubicación geográfica única. Se ha convertido en un centro de transporte del este de Ucrania y en un nudo clave para las operaciones militares. Ubicada en el corazón de la región de Donbass, Pokrovsk es un importante nudo de comunicaciones que conecta Donetsk y Dnipropetrovsk. Las autopistas H15 y M04 forman una red de transporte integral en esta área. Pokrovsk controla la carretera vital que une el centro de Ucrania con Donbass.
Si el ejército ruso toma el control de Pokrovsk, podría abrir una ruta hacia el oeste de Donbass y sentar las bases para futuros ataques. El 5 de septiembre, hora de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington está llevando a cabo negociaciones muy profundas con Hamás, al tiempo que instó al grupo a liberar a todos los rehenes aún retenidos en Gaza. Advirtió que la situación se volverá difícil y peor si Hamás continúa reteniendo a ciudadanos israelíes. Estamos en medio de negociaciones muy profundas con Hamás. Les hemos dicho, libérenlos a todos ahora. Libérenlos a todos y las cosas serán mucho mejores para ellos. Pero si no los liberan a todos, la situación será muy difícil. Se pondrá peor. Esa es mi opinión. La elección es de Israel. Pero esa es mi opinión. Están reteniendo a unas 20 personas, de las cuales unas 38 han muerto. Personas jóvenes, hermosas, pero que han fallecido. Y les digo, los padres quieren que regresen y que estén vivos. Pero muchas personas han muerto. Son 20 personas, pero creo que algunas de ellas podrían haber fallecido recientemente. Eso es lo que he oído. El líder estadounidense también reveló que Hamás está pidiendo algunas cosas que podrían ser aceptables, aunque no proporcionó detalles específicos. Según estadísticas de Israel, tras el ataque de octubre de 2023, los combatientes palestinos llevaron a más de 250 rehenes a Gaza, de los cuales aproximadamente 50 siguen retenidos hasta la fecha, y se cree que solo 20 están vivos. Hamás ha propuesto liberar a algunos rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, mientras que Trump ha insistido repetidamente en que todos deben ser liberados. Anteriormente, el 3 de septiembre, Hamás afirmó estar dispuesto a un acuerdo integral sobre Gaza, mediante el cual todos los rehenes israelíes serían liberados a cambio de la liberación de un número acordado de prisioneros palestinos. Hamás declaró que este acuerdo pondría fin al conflicto en Gaza, lo que llevaría a la retirada de todas las fuerzas de ocupación de la franja, la apertura de los puestos de control fronterizos para permitir la entrada de productos esenciales y el inicio del proceso de reconstrucción. El grupo armado también destacó su disposición para establecer una administración nacional independiente de tecnócratas para gobernar Gaza. Esta declaración se produjo justo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a Hamás a liberar a los 20 rehenes. Sin embargo, Israel respondió que esto era solo otra maniobra de Hamás y que no ofrecía nada nuevo. La oficina del primer ministro Netanyahu enfatizó que el conflicto en Gaza solo puede terminar si todos los rehenes son liberados. Hamás es desarmado, la franja de Gaza es desmilitarizada, Israel establece el control de seguridad sobre la región y se crea una administración civil alternativa. A pesar de la creciente presión interna y externa para ponerle fin a la guerra de casi 2 años, Israel continúa movilizando reservistas, intensificando los ataques aéreos y avanzando hacia la ciudad de Gaza. El ejército israelí afirmó haber identificado múltiples actividades terroristas de Hamás en infraestructuras, particularmente en edificios de gran altura, y aseguró que continuará atacando en los próximos días. El 5 de septiembre, el ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo preciso contra un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, identificado por los medios internacionales como la Torre al-Mustaja. Según medios en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, atacaron el edificio 3 veces antes de que colapsara, dejando la zona envuelta en una densa nube de polvo. Según inteligencia israelí, Hamás había establecido posiciones de francotiradores y antitanques, sistemas de vigilancia, centros de mando y control y puestos de observación en edificios residenciales. También afirmaron que Hamás había colocado explosivos cerca de los edificios para emboscar a las fuerzas israelíes. El ejército israelí aseguró haber emitido advertencias de evacuación antes del ataque. Sin embargo, varios testigos afirmaron que el tiempo dado para evacuar fue muy breve. El ejército israelí llamó a mis familiares aquí, que estaban en tiendas de campaña junto con sus vecinos que huyeron de Beit Lahia y Jabalia. Nos pidieron que abandonáramos las tiendas, porque solo teníamos 15 minutos para evacuar. Querían bombardear el edificio Susi. Solo 15 minutos para evacuar.
No pudimos llevar nada, ni tiendas, ni pertenencias. He tenido que desplazarme unas 15 veces, de un lugar a otro. No tenemos pertenencias, ni comida, ni dinero. De un desplazamiento a otro, no tenemos tiempo para evacuar y llevar nuestras cosas. Nos piden que nos vayamos en 5 minutos o media hora. No tenemos tiempo de tomar nada. La Agencia de Defensa Civil de Gaza acusó a Israel de llevar a cabo una política de desplazamiento forzado de civiles al atacar repetidamente edificios de gran altura. La agencia informó que solo el 5 de septiembre los ataques aéreos causaron la muerte de al menos 42 palestinos, de los cuales 19 eran de la ciudad. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que la barrera que contenía las puertas del infierno en Gaza ha sido removida y afirmó que intensificarán los ataques hasta que Hamás acepte las condiciones para poner fin a la guerra. Israel estima que la nueva campaña podría desplazar aproximadamente 1 millón de personas hacia el sur. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 1 millón de personas viven en la ciudad de Gaza y sus alrededores, una zona que el mes pasado fue declarada en situación de hambruna. La Organización Mundial de la Salud informó que más de 370 personas han muerto por desnutrición desde el inicio del conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, criticó a la Unión Europea por no cumplir plenamente con su responsabilidad ante esta grave catástrofe humanitaria. Las fuerzas israelíes han estado atacando los suburbios de la ciudad de Gaza durante semanas, tras la orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de tomar el control de la ciudad. Netanyahu afirmó que la ciudad de Gaza es un bastión de Hamás y que ocuparla es absolutamente necesario. Sin embargo, este ataque amenaza con desplazar a cientos de miles de palestinos que se refugian allí tras casi 2 años de combates. Antes de la guerra, aproximadamente 1 millón de personas, casi la mitad de la población de Gaza, vivían en esta ciudad. Muchos de sus residentes han sido desplazados previamente durante estos casi 2 años, pero luego regresaron. Algunos habitantes afirmaron que se niegan a ser desplazados nuevamente. Quieren que nos vayamos. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Hay bombas por todas partes, tanto aquí como en el sur. En todos lados hay personas que han muerto. No nos iremos por nada. ¿Acaso solo para que todo sea más agotador? ¿De dónde sacamos dinero para el transporte? ¿De dónde sacamos los medios? No hay nada. No podemos irnos. Moriremos aquí. No nos iremos. Estamos agotados. Este folleto dice que el ejército de ocupación declara que hay una zona segura en el sur. Pero lo que afirmamos es que no existe ninguna zona segura. Toda la región es peligrosa. No abandonaremos la ciudad de Gaza bajo ninguna circunstancia. Según funcionarios israelíes, el primer ministro Netanyahu, respaldado por aliados de derecha en su coalición, ordenó la ocupación de la ciudad de Gaza a pesar de las recomendaciones en contra de los líderes militares de Israel. A pesar de las dudas, el ejército ha movilizado a decenas de miles de reservistas para apoyar la operación. Según datos de Hamás, la ofensiva de represalia de Israel ha cobrado la vida de al menos 64.300 palestinos, en su mayoría civiles. Por su parte, Israel informa que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 israelíes y la captura de 251 personas como rehenes, de las cuales se estima que 47 aún permanecen en Gaza. El 4 de septiembre, según información del portavoz militar israelí, Israel ha tomado el control del 40% de la ciudad de Gaza. A pesar de las protestas de la opinión pública nacional e internacional, el ejército israelí continúa intensificando sus ataques en la franja de Gaza con un enfoque particular en la ciudad de Gaza, causando numerosas víctimas entre los palestinos.
Aunque Israel emitió órdenes de evacuación, muchos residentes permanecen en los escombros en las rutas de ataque del ejército israelí. Declaración del brigadier general Efi Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en una rueda de prensa el 4 de septiembre. Continuaremos atacando la infraestructura de Hamas. Actualmente, hemos tomado el control del 40% del territorio de la ciudad de Gaza. La operación se expandirá e intensificará en los próximos días. Hamas enfrentará toda la fuerza del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta que esta organización sea destruida. Los perseguiremos en todas partes. Cabe destacar que, en la misma declaración, el general Defrin desmintió las informaciones que afirmaban que el jefe del Estado Mayor de las FDI, general Eyal Zamir, se oponía al plan de tomar la ciudad de Gaza. Defrin afirmó que el general Zamir apoya completamente el plan de captura de Gaza y que las FDI están listas para implementar los próximos pasos para controlar esta área urbana según el plan operativo establecido. Anteriormente, el 3 de septiembre, el gobierno israelí rechazó una propuesta de Hamas para alcanzar un acuerdo de alto fuego integral en la Franja de Gaza. En un comunicado de prensa, Hamas expresó su disposición a avanzar hacia un acuerdo integral, mediante el cual los rehenes israelíes retenidos en Gaza serían liberados a cambio de la liberación de un número de prisioneros palestinos detenidos en Israel. Además, el plan de Hamas incluía establecer un alto fuego permanente, la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura de los pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda humanitaria y suministros esenciales, así como el inicio de esfuerzos de reconstrucción tras meses de intensos combates. Hamas también expresó su apoyo a la creación de un gobierno nacional independiente compuesto por expertos tecnócratas que asumiría de inmediato la responsabilidad de gestionar los asuntos civiles en Gaza. Sin embargo, la respuesta de Tel Aviv reflejó una postura dura. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la propuesta calificándola como una artimaña. En un comunicado de la oficina del primer ministro, Netanyahu afirmó que Israel solo aceptará poner fin a la guerra si Hamas cumple con condiciones clave. Israel debe mantener el control total de la seguridad en la Franja de Gaza. Hamas y toda la región deben ser desmilitarizadas. Se debe establecer una administración no palestina para gobernar. Y todos los rehenes israelíes deben ser liberados sin condiciones. Declaración de las familias de los rehenes israelíes emitida el 4 de septiembre, instando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a negociar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y rescatar a los rehenes retenidos por Hamas. Este es un llamamiento directo al presidente Donald Trump. Señor presidente, usted es el mayor negociador del mundo. Ambas partes han estado negociando para poner fin a la guerra y traer de vuelta a todos los rehenes. Le imploro, reúna a todos alrededor de su mesa de negociaciones. Dirija personalmente las conversaciones. Solo el mayor negociador del mundo puede poner fin a esta guerra y traer a todos a casa. Esa mujer estaba a punto de dar a luz. Estos son los pañales del bebé, la ropa del bebé. Este es el mes en que debía dar a luz. ¿Cuál fue su falta? Esta es la tienda de campaña de la gente. ¿Cuál es su culpa? Díganme, ¿cuál es su culpa? ¿Es esta una guerra contra Hamas o una guerra contra personas inocentes? Israel ha solicitado a los civiles que abandonen la ciudad de Gaza para garantizar su seguridad. Sin embargo, funcionarios palestinos informaron que menos de la mitad de las 70.000 personas que se estima han evacuado lo han hecho y miles permanecen en la zona de conflicto. Anteriormente, en la madrugada del 31 de agosto, hora local, equivalente a la tarde del mismo día en horario de Hanoi, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaron a cabo ataques intensos contra la ciudad de Gaza y sus alrededores, causando numerosas víctimas civiles y obligando a muchas personas a evacuar de emergencia. Medios israelíes informaron que Abu Obeida, portavoz del ala militar de Hamas, murió en estos ataques. Las fuerzas de ocupación israelíes atacaron a un grupo de civiles y varias casas en el área de Mashara,
en el barrio de Tufá. Un cinturón de fuego destruyó completamente 4 edificios. Estamos hablando de un gran número de heridos que han sido trasladados al hospital. Más de 50 víctimas han sido ingresadas. Hay casos de amputaciones de piernas, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Anteriormente, las FDI habían advertido a los líderes políticos israelíes que los ataques estaban poniendo en peligro a los rehenes aún retenidos por Hamás en Gaza. Las protestas en Israel exigiendo el fin del conflicto y la liberación de los rehenes han aumentado en las últimas semanas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó su postura de que los palestinos deberían abandonar Gaza. Netanyahu afirmó que los países preocupados por los palestinos deberían abrirle sus puertas en lugar de criticar a Israel. Numerosos líderes árabes e internacionales han rechazado enérgicamente esta postura. El Papa León XIV continúa instando a un alto el fuego inmediato y a avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza. Durante una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog en el Vaticano, el Papa León XIV también enfatizó la necesidad de implementar la solución de 2 estados, considerándola el único camino para salir del conflicto actual. Según varios expertos internacionales, el estancamiento en las negociaciones entre Israel y Hamás no solo prolonga el conflicto, sino que también sume a la Franja de Gaza en una crisis humanitaria sistémica. Si no se logra un acuerdo mediado con fuerza y un mecanismo para garantizar su cumplimiento, el ciclo de violencia y pérdidas humanas continuará intensificándose, alejando aún más las perspectivas de paz. Actualmente, la hambruna en el nivel 5 de la IPC está presente en la ciudad de Gaza y en toda la Franja de Gaza. Más de medio millón de personas enfrentan condiciones catastróficas. Además, más de 1 millón de personas, aproximadamente el 54% de la población, se encuentran en una situación clasificada como nivel 4 de emergencia. Para finales de septiembre del 2025, se prevé que la hambruna se extienda a las provincias de Deir al-Balá y Khan Yunis. Durante este periodo, se estima que 1/3 de la población de la Franja de Gaza, cerca de 641.000 personas, enfrentará condiciones catastróficas. La ciudad de Gaza es la mayor metrópoli de la Franja de Gaza, funcionando como el centro administrativo y económico de este territorio. Según estimaciones, aproximadamente 1 millón de personas residen en la ciudad de Gaza y sus áreas circundantes en el norte de la franja. Israel suele describir esta región como uno de los principales bastiones de Hamás, con una densa presencia militar y una infraestructura subterránea. El Ministerio de Salud de Gaza informó que, hasta el 3 de septiembre de 2025, al menos 367 personas han fallecido debido a la malnutrición y el hambre, incluidas 131 niños. Organizaciones humanitarias internacionales, como las Naciones Unidas y la OMS, han advertido repetidamente sobre el riesgo de que el hambre se extienda en la región. Mientras tanto, Israel afirma que está implementando medidas para mejorar las condiciones humanitarias, incluyendo el aumento de la ayuda y la apertura de más puntos de distribución de alimentos, aunque el acceso a esta ayuda sigue siendo complicado debido al conflicto y las restricciones de seguridad. El conflicto actual en Gaza se considera una de las campañas militares más prolongadas llevadas a cabo por Israel, con un impacto devastador en la economía y la psicología tanto de los israelíes como de los palestinos. Muchas familias viven separadas debido a los largos periodos de servicio militar, mientras que los habitantes de Gaza enfrentan bombardeos continuos y condiciones de vida extremadamente duras. El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes vinculados a Hamás cruzaron la frontera y atacaron el sur de Israel, causando la muerte de unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, según Israel. En respuesta, Israel lanzó una operación militar a gran escala en Gaza con el objetivo declarado de neutralizar las capacidades militares de Hamás y rescatar a los rehenes. Hasta principios de septiembre de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que más de 64.000 palestinos han muerto, en su mayoría civiles. Mientras tanto, las perspectivas de un acuerdo de alto de fuego y la liberación de los rehenes aún vivos se desvanecen cada vez más en medio de negociaciones internacionales que han llegado a un punto muerto.